Hola a todos, en la sesión de hoy vamos a resolver una actividad sobre eficiencia y productividad. Es una actividad extraída del selectivo de empresa de la Comunidad Valenciana. Primero de todo, debemos leer el enunciado con atención e identificar los datos. Comenzamos. Dice, la empresa El Más Sabroso se plantea para el próximo mes una producción de 240.000 unidades físicas a un precio unitario de 2,50 euros. Por lo tanto, ponemos datos, cantidad 240.000 unidades físicas, precio 2,5 euros. El coste de la máquina que utiliza para la producción es de 3.000 euros. Si recordamos, en los vídeos anteriores explicamos y diferenciamos los distintos costes. El coste de la maquinaria, que es el coste del factor capital K, se identifica con R y por lo tanto en este caso son 3.000 euros, R que quiere decir intereses. Y el salario por trabajador asciende a 2.500 euros. Es la remuneración o el pago del factor trabajo que se identifica con L. Por lo tanto, el pago o la remuneración del factor trabajo es el salario y el salario en este caso son 2.500 euros. Nos preguntan, ¿cuál es la alternativa más eficiente económicamente? Y en el enunciado nos dan la siguiente tabla. Tenemos la alternativa A, que para producir estas 240.000 unidades físicas utiliza 4 máquinas, factor capital, y 60 trabajadores. La alternativa B, que para producir esas 240.000 unidades físicas utiliza 8 máquinas y 40 trabajadores. La alternativa C, que para producir esas 240.000 unidades físicas utiliza 12 máquinas y 30 trabajadores. Para calcular la eficiencia económica teníamos que calcular el coste de producción. ¿Cómo calculábamos el coste de producción? Es decir, lo que nos cuesta producir esas unidades. ¿Cómo calculamos la eficiencia económica? La eficiencia económica se calcula K, que es el factor capital, por R, que es el coste del factor capital, más L, que es el factor trabajo, por el coste del factor trabajo, que es el salario. Calculamos la eficiencia económica de la A. La eficiencia económica de la A se calcula. ¿Cuántas máquinas utiliza la técnica A? 4 por 3.000 euros, que es el coste del factor capital, más ¿cuántos trabajadores utiliza? 60 por 2.500 euros, que es el salario, el coste del factor trabajo, y esto nos da 162.000 euros. Calculamos la eficiencia económica de la B. ¿Cuántas máquinas utiliza? 8 por 3.000 euros, coste de la máquina, más 40 trabajadores por el salario de cada trabajador, 2.500 euros. Y esto nos da 124.000 euros. Calculamos la eficiencia económica de la C. 12 máquinas que utiliza la técnica C por el coste de cada máquina, R, que sabemos que son los intereses, 3.000 euros, más ¿cuántos trabajadores utiliza la técnica C? 30 por 2.500 euros, que es el salario. Y esto nos da 111.000 euros. ¿Cuál es la alternativa más eficiente económicamente? La alternativa más eficiente económicamente será aquella con la que alcancemos el objetivo de producción, 240.000 unidades físicas, a un menor coste. Por lo tanto, la técnica C será la más eficiente económicamente porque alcanza el objetivo de producción a un menor coste, a 111.000 euros. En el apartado B nos preguntan que calculemos la productividad global y que de todas estas técnicas, una vez calculada la productividad global, ¿cuál es más productiva? ¿Cómo calculábamos la productividad global? La productividad global se calculaba valor de la producción, P por Q, P, si recordamos es precio y Q
cantidad producida y vendida, dividido entre coste de los factores productivos, es decir, eficiencia económica. ¿Cómo calculábamos el coste de los factores productivos? Capital por el pago o remuneración del capital, que es R intereses, más trabajo, factor trabajo, por el salario, que es la remuneración del factor trabajo. Calculamos la productividad global de la técnica A. Siempre en todas las actividades tenemos que poner primero la fórmula y luego resolver. El precio lo hemos anotado en datos que nos lo dan en el enunciado 2,50 y Q, que es la cantidad producida, también nos lo da el enunciado 240.000 unidades físicas. Por lo tanto, el precio 2,50 por 240.000 unidades físicas, dividido entre, en este caso, la eficiencia económica de la A, porque estamos en la productividad global de la técnica A, que ya la tenemos calculada. Si no la tuviésemos calculada, volcaríamos igual todos los datos. 4 por 3.000 más 60 trabajadores por 2.500 euros. Y en este caso, la productividad global de la técnica A nos da 3,70. Productividad global de la técnica B. Igual, el precio es el mismo y la cantidad también. Por lo tanto, 2,50 por 240.000 unidades físicas. Como ya sabemos que es la eficiencia económica, que la eficiencia económica es el coste de los distintos factores productivos, por lo tanto ya podemos poner directamente el dato. Así ahorramos tiempo. 124.000, porque estamos en la productividad global de la B, por lo tanto la eficiencia económica de la B. Productividad global de la C. 2,50, mismo precio, por 240.000 unidades, dividido entre la eficiencia económica de la C, que en este caso es 111.000. ¿Cuánto nos da la productividad global de la B y la productividad global de la C? La productividad global de la B, 4,84. Y la productividad global de la C, 5,41. En el vídeo anterior que explicamos las distintas productividades, comentamos que la productividad global no tenía unidades, solo las tenía cuando nosotros interpretábamos. Al interpretar, sí que nombramos que son euros, que estamos hablando de euros en este caso. ¿Cuál es la más productiva globalmente? La mayor, siempre, la C. La técnica C es la más productiva globalmente, ¿por qué? Porque por cada euro invertido en la producción, la empresa obtiene más euros de valor, en este caso 5,41 euros de valor. Si os fijáis, en la productividad de la A obtiene por cada euro invertido 3,70 euros. La de la B, por cada euro invertido, 4,84. Por lo tanto, la productividad global de la C, si observamos, es la más elevada. Por cada euro invertido en la producción, obtiene más euros de valor. 5,41. En el apartado C nos preguntan, calcule la productividad del trabajo de cada alternativa. ¿Cómo se calcula la productividad del trabajo? Primero ponemos la fórmula PL, que es productividad del factor trabajo, es igual a Q, producción, dividido entre el factor trabajo, que en este caso es número de trabajadores. Por lo tanto, calculamos la productividad del trabajo de la técnica A. Q, cantidad, 240.000 unidades.
dividido entre número de trabajadores. ¿Cuántos trabajadores utiliza la técnica A? 60. Y esto nos da 4.000. ¿Qué unidades ponemos? Cantidad, unidades físicas, por trabajador. ¿Esto qué quiere decir? Que cada trabajador en la técnica A produce 4.000 unidades físicas. Calculamos la productividad del trabajo de la técnica B. Productividad del trabajo de la técnica B. ¿Cuántas unidades físicas produce? 240.000. Dividido entre número de trabajadores, 40. Y esto nos da 6.000 unidades físicas por trabajador. Productividad del trabajo de la técnica C. Unidades producidas, 240.000. Dividido entre, ¿cuántos trabajadores utiliza? 30. Y esto nos da 8.000 unidades físicas por trabajador. Es decir, cada trabajador produce 8.000 unidades físicas. ¿Qué técnica es más productiva de las tres desde el punto de vista de la productividad del trabajo? Aquella técnica que produzca más unidades por trabajador. ¿Cuál será? La técnica C. La técnica C es más productiva porque produce más unidades por trabajador, es decir, cada trabajador produce 8.000 unidades físicas. Pues esta sería la sesión de hoy. Espero que les haya sido de utilidad y cualquier duda, sugerencia, comentario pueden dejarlo a continuación. Muchas gracias.